capítulo número 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En el capítulo 3 de Gálatas, versículo 19, que estamos leyendo, Pablo sigue argumentando acerca de la finalidad de la ley y dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. En principio fue un instrumento para marcar las desviaciones que el pecado producía. Ponía un límite acerca de lo que no se debía hacer, y el cumplimiento estricto de reglamentos y preceptos que luego derivó en una cantidad de asuntos extrabíblicos, muchos de ellos vigentes hasta el día de hoy en el judaísmo rabínico. Por ejemplo, les recuerdo que se cuentan más de 600 los requisitos a cumplir, muchos de ellos totalmente obsoletos y sin sentido en el presente. Pero aquí tiene un límite temporal, hasta que viniese la simiente a la cual fue hecha la promesa. Esta simiente es Cristo, que como dice en esta misma carta, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Es decir, cuando ellos no lo tenían presente, la ley de Moisés no era permanente. Tenía una fecha de terminación que ellos no conocían, pero en realidad se cumplió con la intervención de Cristo en el mundo. El periodo de vida del Señor en la tierra relatado en los Evangelios fue el cierre de la vida bajo la ley para la humanidad. No vino a anular la ley, sino a cumplirla, y con un propósito que está en el versículo 22 y dice: mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. De modo que, en definitiva, el propósito de la ley termina en la promesa de vida eterna que tenemos los creyentes en la obra de Cristo, quien nació, vivió, como ya hemos señalado más de una vez, cumpliendo los requisitos de la ley. Nadie pudo señalarle de pecado en ese sentido, salvo acusarles de violar el sábado, al sanar a los enfermos, o hacer algún acto de misericordia, como en Juan 9:14, con el caso de la sanidad al ciego de nacimiento, un hombre mayor de edad. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos gozar de esta libertad prometida. El Señor dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Será hasta mañana, si Dios así lo permite.